Cordial saludo, mi nombre es Michael y hoy vamos a darle continuidad al tutorial de cómo crear un cuestionario en Moodle. En este caso vamos a detallar cada uno de los tipos de preguntas que podemos agregar a dicho cuestionario. Es importante recordar que para poder desarrollar los pasos de este video correctamente es necesario haber visto previamente el video de creación de cuestionario en Moodle. Una vez dicho esto, comencemos. Para agregar una pregunta nos dirigiremos hacia la pestaña Agregar y seleccionamos una nueva pregunta. A continuación se despliega un cuadro donde encontramos todos los tipos de pregunta que podemos añadir a nuestro cuestionario. Para la dinámica del video solo vamos a explicar un tipo de pregunta de forma detallada. Los otros tipos van a ser explicados de una forma mucho más breve, sin embargo manteniendo el contenido general del tipo de pregunta. El primer tipo de pregunta que encontramos es arrastrar y soltar marcadores. En esta los estudiantes dejan caer marcadores sobre un área seleccionada con una imagen de fondo. A diferencia del tipo de pregunta de arrastrar y soltar sobre imagen, no hay áreas predefinidas en la imagen subyacente que sean visibles para los estudiantes. El segundo tipo de pregunta es arrastrar y soltar sobre texto. Los estudiantes seleccionan las palabras o frases faltantes y les añaden al texto al arrastrar cajas al lugar correcto. Los ítems pueden agruparse y usarse en más de una ocasión. El siguiente tipo de pregunta es arrastrar y soltar sobre una imagen. Los estudiantes hacen selección de arrastrar texto, imágenes o ambas hacia cajas predefinidas sobre una imagen de fondo. Los ítems pueden agruparse. Las preguntas calculadas ofrecen una forma de crear preguntas numéricas individuales mediante el empleo de comodines que son sustituidos con valores individuales cuando se realiza el examen. Las preguntas calculadas con opción múltiple son semejantes a las preguntas de opción múltiple, con la prioridad adicional de que los elementos a seleccionar pueden incluir resultados de fórmulas de valores numéricos que son seleccionados aleatoriamente a partir de un conjunto cuando se realiza el examen. Las preguntas calculadas simples ofrecen una manera de crear preguntas numéricas individuales cuya respuesta es el resultado de una fórmula numérica que contiene valores numéricos variables mediante el uso de comodines, que son sustituidos por valores aleatorios cuando se toma el examen. En el tipo de pregunta de seleccionar palabra perdida o palabra faltante, los estudiantes seleccionan una palabra o frase faltante del menú de desplegables. En el tipo de pregunta relación de columnas o de emparejamiento, se proporciona una lista de subpreguntas junto con una lista de respuestas. El alumno debe relacionar, emparejar las respuestas correctas con cada pregunta. En el tipo de pregunta de relación de columnas aleatoria, desde la perspectiva del alumno, equivale a una pregunta de relacionar columnas. La diferencia es que las subpreguntas se extraen aleatoriamente del conjunto de preguntas de respuesta corta de una categoría actual. El tipo de pregunta de ensayo les permite a los estudiantes escribir abiertamente acerca de un asunto en particular y debe calificarse de forma manual. La pregunta numérica, desde la perspectiva del estudiante, es una pregunta que se parece mucho a la pregunta de respuesta corta. La diferencia es que las respuestas numéricas se les acepta un cierto margen de error, lo que permite que se configure un rango de respuesta aceptable. Como habíamos mencionado desde el principio, vamos a profundizar en un tipo de pregunta. En este caso será opción múltiple. Al final del video vamos a hacer detalladamente el procedimiento para la creación de esta. En el tipo de pregunta poner en orden, el estudiante tiene múltiples opciones que debe organizar según los parámetros preestablecidos por el docente. En la pregunta de rellenar espacio en blanco, los estudiantes seleccionan una palabra o frase faltante de un menú desplegable. Los ítems pueden agruparse y usarse en más de una ocasión. Para respuesta corta, el estudiante debe responder a la pregunta con un texto corto. Esto puede incluir varios tipos o diferentes respuestas cortas. Las respuestas anidadas o respuestas incrustadas son preguntas muy flexibles que consisten de un párrafo de texto que tiene varias respuestas incrustadas dentro de él, incluyendo de opción múltiple, respuesta corta y respuesta numérica. Por último, tenemos de tipo verdadero o falso. En la respuesta a una pregunta como esta, el alumno elige entre dos opciones, verdadero o falso. Como se había mencionado anteriormente, vamos a profundizar en un tipo de pregunta, en este caso es opción múltiple. Nos paramos sobre el tipo de pregunta y posteriormente presionamos en el botón agregar. Esto nos va a dirigir a una pestaña nueva donde tenemos los parámetros básicos para la creación del tipo de pregunta. En general, vamos a poner
el nombre de la pregunta y una descripción breve. Para el caso en particular, vamos a hacer una pregunta relacionada con los colores primarios. La pregunta exacta es: ¿cuáles son los colores primarios? Ya que son 3 los colores primarios, tenemos que seleccionar que, además de ser una pregunta de opción múltiple, varias de las respuestas son correctas. Para esto, desplegamos la pestaña de una o varias respuestas y seleccionamos "Se permiten varias respuestas". También podemos seleccionar el tipo de ítem que va a diferenciar las respuestas, en este caso A, B, C en minúscula. En cada uno de los recuadros de respuestas vamos a encontrar el texto donde podemos ingresar la respuesta correcta, el porcentaje de ponderación que va a tener esta respuesta. En el caso de los colores son 3, así que tenemos que dividir el 100% en 3 y cada respuesta correcta va a tener una ponderación del 33%. Continuamos agregando el color amarillo y rojo con una ponderación del 33% para completar el 100% que ya habíamos mencionado anteriormente. Además de esto, ingresamos dos colores incorrectos, que serán el negro y el verde, cada uno con una ponderación negativa del 50%. Si queremos agregar 3 preguntas más, debemos dar clic en espacios en blanco para 3 opciones más. Ahora, en la pestaña Múltiples intentos, podemos brindar al estudiante una, dos o más pistas que le ayuden a resolver esa pregunta dependiendo del nivel de dificultad que genere. En este caso, la pista son los colores de la bandera de Colombia. Una vez ingresamos la información correspondiente al tipo de pregunta, las opciones correctas e incorrectas y las pistas, podemos guardar y continuar. Aquí encontramos la pregunta y si queremos agregar más, damos clic en agregar, presionamos en una nueva pregunta. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.